Buenos días, jóvenes. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, jóvenes? Pues por el momento todo bien, licenciado. Buenos días. Todo bien, no hay tareas todavía, todo está excelente. No hay evaluaciones, todo De excelente. momento. De Bien, ¿verdad? momento, cabal. Sí, es bueno que iniciemos siempre con el pie derecho. Que iniciemos ¿Y con usted, el Lee, qué pie. tal? Pues gracias a Dios bien, acá encerraditos en casa todavía, ¿verdad? Pero gracias a Dios bien. Bueno, antes que nada sean bienvenidos al ciclo 1 2021 de la asignatura Legislación Empresarial. Vamos a explicar un poco acerca de lo que vamos a desarrollar durante todo el ciclo. Pero antes, igual, ¿verdad? Quería darles la bienvenida y escuchar algunas opiniones de parte suya en relación a lo que opinan de la asignatura o lo que esperan de la asignatura. Así es que les dejo la palabra. No tengamos miedo de opinar, ¿verdad? Cualquier cosa que queramos expresar, pues podemos hacerlo. Igual cuando esté desarrollando una clase, si hay consulta que hacer, no se preocupen, me pueden interrumpir en cualquier momento. La idea es que no se queden con esa inquietud. Así es que me gustaría escuchar qué es lo que esperan de esta asignatura. ¿Cuáles son esas expectativas que ustedes tienen para este ciclo? Todavía estamos bajo el ambiente virtual, ¿verdad? Va a terminar el ciclo y probablemente terminemos así. Digo probablemente porque va a depender de lo que las autoridades digan, ¿verdad? En este caso, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y la universidad propiamente dicha. Ajá, ¿qué es lo que esperan de la asignatura? Están tímidos, Lee. Y así los veo bastante tímidos. Yo le quería dar mi aporte. Escuchémosla. Bueno, primero que nada, buenos días y Bueno, para mí sería muy grato aprender. Creo que es la materia que más he esperado llevar porque yo ya sé un poco sobre leyes porque hice 2 años en la carrera de ciencias jurídicas. Entonces, para mí, creo yo que sería de aprender mucho. excelente, ya tenemos instructora. Qué bueno, ¿verdad? Eso es bueno. No importa, no tengamos miedo, ¿verdad? En expresar el conocimiento que tenemos. A veces no lo decimos porque pensamos, si se da cuenta que yo sé de algo, a mí me va a preguntar más. No, ¿verdad? No, no se trata de eso. Sino que el que sabe, pues, ¿verdad? Si puede opinar, si puede debatir, eso es bueno porque aprendemos más. Tanto aprenden ustedes como aprendo yo. Y eso es buenísimo. Gracias por su participación y qué bueno que tenemos a alguien que ya conoce un poco acerca de leyes. ¿Alguien más? Hola, Lee. Hola, buenos días. Mucho gusto. Mi nombre es Gerson. La verdad es que me encuentro bastante emocionado. No he podido revisar el aula porque por el trabajo no me queda mucho tiempo, pero veo Ok, que la materia va bastante de leyes y la verdad es que siempre es bueno aprender. Así que hay que darle con todo. excelente, gracias, muy amable. La asignatura prácticamente tiene 2 unidades nada más. Con esto no significa de que sea así tan cortita, ¿verdad? En la primera unidad vamos a hablar sobre obligaciones mercantiles y tributarias. Es decir, vamos a conocer un poco del Código de Comercio, de la ley del IVA, de la ley del impuesto sobre la renta. Esa va a ser nuestra unidad 1. La unidad 2 se va a referir exclusivamente al aspecto laboral. O sea, vamos a conocer el Código de Trabajo. Vamos a conocer algunas otras leyes como, por ejemplo, la ley del servicio civil,
¿verdad? Que tiene que ver con los empleados públicos, la manera como contratan a los empleados públicos, cuáles son las condiciones, ¿verdad? Para ser contratado por el Estado y cuáles son las condiciones para ser contratado por la empresa privada, ¿verdad? Cuáles son las prestaciones que ofrece uno y qué prestaciones ofrece el otro. Entonces, nuestra asignatura prácticamente se va a ver envuelta en esas dos unidades que son macro, ¿verdad? Que son grandes y que hay mucho que leer y mucho que aprender. ¿Alguien más quiere expresar su opinión? Hola, hola, seguimos tímidos y tímidas. No tengamos miedo de opinar, ¿verdad? En mi caso, yo no me molesto porque un estudiante opine algo y ese algo que opine esté equivocado. ¿Verdad? Al contrario, me alegra porque ese estudiante quiere aprender. Es alguien que preguntó porque no quiere quedarse en la ignorancia y quiere saber si lo que él ha dicho es correcto o no es correcto. Y para eso estamos nosotros, ¿verdad? Para guiarlos, para ayudarles. Y si hay personas dentro del grupo que conocen las respuestas, ¿verdad? Todavía más interesante que de parte de ustedes salga esa respuesta. Así que acá no tengamos miedo en opinar. De hecho, es una de las reglas que tenemos, ¿verdad? En la educación a distancia o educación virtual, que el estudiante tiene que ser más participativo, ¿verdad? Y no tengamos miedo. Si en algún momento pues queremos poner la cámara para que los demás nos vean, pues qué bueno. Si no, pues ahí, ¿verdad? Sin el uso de la cámara, solo el micrófono, podemos expresarnos. Lo importante es que se nos quite esa timidez de hablar en público. Ajá, ¿alguien más quiere opinar? Yali. Hola, dígame. Buenos días. En lo personal, me llama bastante la atención esta materia. Yo honestamente no sé mucho de leyes, a lo mucho unas cosas básicas que nos dieron en el bachillerato, pero considero que es una materia bastante interesante, la cual nos va a ayudar a, quizás en cosas bien mínimas, poder... ¿cómo decirle? Tener en cuenta, pues, digamos, al momento de nosotros querer optar por un trabajo, saber cuáles son las reglas o cuáles son como las prestaciones que como empleados tenemos que tener, o al momento de si queremos fundar una empresa, qué es lo que tenemos que hacer según la ley, y eso me llama bastante la atención realmente. Bueno, excelente, qué bueno. Eso es importante lo que la compañera dice, ¿verdad? Debemos conocer no porque vayamos a ser operarios y estemos luchando por nuestros derechos, sino porque podemos estar desde el otro extremo, es decir, ser jefes y exigir, ¿verdad?, obligaciones del trabajador y al mismo tiempo cumplir esos derechos del trabajador, ¿verdad? Eso es lo que vamos a conocer acá, tanto derechos como obligaciones que tiene el trabajador y también derechos y obligaciones que tiene el empleador. Pero eso cuando veamos la parte laboral. Igual vamos a aprender también cuestiones tributarias, ¿verdad? Cómo desarrollar una declaración tributaria. ¿Qué significa eso de las declaraciones? Allá en contabilidad probablemente cuando llevaron la Conta 1 les explicaron, ¿verdad? Desarrollaron alguna declaración de IVA, una declaración de pago a cuenta, ¿verdad? Probablemente yo tengo un formato en Excel que es el mismo formato que utiliza el Ministerio de Hacienda en línea para poder hacer las declaraciones. O sea, ya lo tengo ahí con fórmulas y todo. Sin embargo, es bueno que aprendamos a hacerlo de manera manual, ¿verdad? ¿Cuál es el sentido? No es porque hoy en día ya no se utilicen situaciones manuscritas y que todo está en línea, todo se hace a través de medios electrónicos, ¿verdad? Sino es para aprender por qué razón estoy colocando un dato en una casilla. Una vez sepamos, entonces podemos supervisar el trabajo de otra persona. Si no conocemos lo que hace un operario, difícilmente lo vamos a poder supervisar, difícilmente lo vamos a poder liderar. Hay trabajos, por ejemplo, bueno, les voy a comentar una anécdota así cortita. Yo trabajé en Pizza Hut
entré como subgerente de un restaurante, pero la primera actividad o las primeras actividades que hice fueron actividades operativas, desde lavar un servicio, lavar un plato, servir una mesa, ordenar una mesa, y no es porque yo iba a hacer ese trabajo, para nada, ¿verdad? Eso fue que las primeras 2 semanas quizás que estuve ahí de ahí en adelante yo me iba a encargar de supervisar el trabajo de los demás. Pero ¿cómo le superviso, cómo le exijo a un empleado que lo que está haciendo no es correcto? Y le pido que lo haga de manera correcta, si yo no sé hacerlo. Entonces, debo aprender a hacer las cosas operativas para poder exigirle a mis empleados, a mis subalternos, que puedan desarrollar adecuadamente sus operaciones. Y de esa manera, pues nadie nos va a engañar, ¿verdad? Nadie nos va a decir, pero si está correcto. O sea, ahí aprendí, por decir algo, incluso hasta cocinar pizzas. ¿Cómo le puedo exigir a la cocinera de que el cocimiento o la temperatura de una pizza es incorrecta si yo no sé hacerla? ¿Verdad? Era labor mía, por ejemplo, calibrar todos los días el horno por donde pasan todos los productos. ¿Verdad? Pasábamos una pizza de prueba y esa pizza de prueba tiene que ser casi perfecta, ¿verdad? Eso indica de que el horno ha sido bien calibrado. Es una pizza, por ejemplo, que sirve como prueba en una auditoría. ¿En qué sentido? Todos los días se cocina esa pizza, se deja encima del horno, nadie se la puede comer, al final del día se bota, ¿verdad? Pero esa sirve porque si llega alguien a supervisar el trabajo de otro supervisor, en este caso yo era, por decir algo, el jefe de turno, ¿verdad? Yo supervisaba a mis empleados, pero a mí también me supervisaban. Probablemente llegaba un auditor y lo primero que iba a ver es cómo estaba cocida esa pizza, ¿verdad? La veía su aspecto y desde ahí comenzaba la evaluación. ¿Por qué tenía que aprender eso? Para poder exigirle a mis empleados, ¿verdad? A mis subalternos, a las personas que estaban bajo mi cargo. Exigirles que hagan un buen trabajo. Y de esa manera, pues, la unidad a la que pertenecía, pues salíamos bien. Igual, ¿verdad? Acá vamos a aprender cosas operativas, vamos a hacer cálculos, y no porque ustedes los vayan a hacer, pueda que en el futuro consigan un buen trabajo, ¿verdad? Donde ustedes no hagan nada, sino que dirijan las operaciones. Pero ¿cómo lo van a hacer si no pueden o no conocen qué es lo que está haciendo la persona que hace trabajo manual, trabajo operativo? La única manera es conocerlo, es saberlo. Ahí en ese lugar aprendí un montonazo de cosas. Imagínense, bueno, de mi parte tengo dos carreras. Soy licenciado en Contaduría Pública y soy ingeniero industrial. Cuando ingresé a Pizza Hut solo era ingeniero industrial. Y pueda que en un momento se le cruce a uno por la mente, ¿verdad? ¿Cómo un ingeniero va a estar lavando un servicio? ¿Cómo un ingeniero va a estar cocinando? Pero es la política, y una política muy buena, ¿verdad? Tantas cosas que aprendí ahí que fueron bastante buenas. Desde quitarse el miedo a hacer algo operativo, hasta poder tomar decisiones que son, tal vez no de vida o muerte, pero sí decisiones que conllevan a una pérdida o una ganancia bastante grande de dinero. Por ejemplo, habían días por decirlo así, días pico, donde el restaurante iba a permanecer extremadamente lleno, ¿verdad? Por ejemplo, un 14 de febrero, un 10 de mayo. Entonces, tener producto, abastecerse de producto para poderle servir a la población, al cliente, eso era súper delicado para esos días, ¿verdad? Y había que hacer un cálculo, ¿verdad? En esa semana de qué cantidad de producto me iba a servir para poder dar abasto a toda la clientela que en ese momento iba a llegar en esos días. Son días en los que se disparan las ventas, son días en los que, como les dije, puede uno perder mucho o puede ganar mucho. Gracias a Dios, pues lo que aprendí ahí fue bastante provechoso para mí, porque aprendí a tomar decisiones instantáneas, decisiones rapidísimas, en las que no había que pensar mucho, ¿verdad? La primera idea que se le venía, saber si esa idea era buena y ejecutarla.
¿verdad? Así aprendí muchas cosas y eso es lo que en cada una de las asignaturas, cuando uno está estudiando, es lo que nos van a enseñar a cómo hacer las cosas, nos van a enseñar también en otras materias a cómo liderar personal, ¿verdad? Pero la mejor manera es saber haciendo, es decir, si yo aprendo a hacer algo y lo puedo ejecutar, puedo exigir a otras personas que eso lo hagan perfectamente. Y nadie nos va a engañar, nadie nos va, como dicen popularmente, ¿verdad? Nadie nos va a meter paja. Bueno, si hay alguien más que quiere expresar su opinión, como les digo, en mi caso no tengan miedo, ¿verdad? Ninguna opinión es mala, sí pueden estar equivocadas y esa es la razón por la que estamos aquí al frente, para corregir, ¿verdad?, a las personas que han venido creyendo, digamos, que algunas situaciones que han aprendido son correctas. Pero estamos acá para avalar ese aprendizaje o para decir, no, ¿verdad? Ahí se equivocó. Se hace de esta y esta manera. Y ya explicamos la forma correcta. Así es que, de mi parte, como le digo, no se sientan mal si los corrijo, ni tampoco se sientan mal por opinar algo que no es correcto. Estamos en el aprendizaje, nos podemos equivocar aquí. En el trabajo no nos permiten las equivocaciones. Las equivocaciones conllevan a despidos. Las equivocaciones conllevan a pagar multas, ¿verdad?, etcétera. Entonces allá no nos podemos equivocar. Aquí sí, ¿verdad? Estamos en el aprendizaje. Tampoco nos podemos equivocar en una evaluación, porque ahí eso también conlleva a que dejemos la asignatura, a que saquemos una mala nota. Entonces durante el proceso no hay problema. O sea, nos podemos equivocar y podemos corregir, pero hay eventos en los que no nos permiten ese tipo de cosas, ¿verdad? En este caso, evaluaciones. Ahí no nos permiten las equivocaciones son penalizadas. En un trabajo no nos permiten tampoco que nos equivoquemos. Si nos equivocamos, nos penalizan. Entonces tenemos que en el desarrollo ir aprendiendo, expresar, exteriorizar lo que creemos o las dudas que tenemos en lo que consideramos que es cierto, pero que hasta cierto punto dudamos. Igual de mi parte, si yo no tengo la respuesta inmediata, pues tampoco lo voy a engañar, ¿verdad? Le voy a decir, no, mire, en este momento no estoy al tanto, no me he actualizado en ese punto, ¿verdad? Pero en la siguiente clase yo le doy respuesta. O le escribo un correo, ¿verdad?, ya sea en la plataforma de manera privada, para explicarle, ¿verdad? También en ese sentido tengo que ser humilde. O sea, no soy un Dios que todo lo sé. Igual soy un ser humano. Estoy en ese ambiente también de aprendizaje. Cada vez que doy una asignatura, aprendo mucho de los estudiantes, aprendo mucho del contexto, del ambiente en el que nos movemos. De hecho, por allí hay un foro que habla sobre esto que vivimos el año pasado y que seguimos viviendo todavía. La pandemia, el estar confinado en nuestros hogares, ¿verdad? Hoy, gracias a Dios, ya no es obligatoria, pero sí es un confinamiento voluntario. Nosotros tomamos la decisión si queremos, ¿verdad?, arriesgarnos o no. Tenemos muchas experiencias de todo el mundo, de gente que cree que ya pasó la situación, que ya vivimos en otro ambiente diferente, que ya estamos sin riesgo, y la gente se ha desbordado en las calles, ¿verdad? Han salido, han hecho de la vida la normalidad que tenían antes y han caído en el error del contagio. Y no solo el contagio, ¿verdad?, de la muerte. Entonces hoy ya lo tenemos de manera voluntaria. Entonces ahí hay un foro en el que, no sé si algunos ya pudieron entrar a la plataforma y lo han leído, ¿verdad? Hay un foro en el que hago una pregunta acerca de los derechos que nos han violentado según la Constitución de la República. Según la Constitución tenemos derechos y obligaciones. Y tenemos una serie de derechos que no pueden ser quitados, ¿verdad?, ni pueden ser violentados. Sin embargo, hay condiciones específicas en las que esos derechos pueden ser excepción. Y hay un régimen que así se llama, régimen de excepción. Entonces, esas excepciones tienen un tiempo de inicio y un tiempo de finalización, no es para toda la vida.
a la ley a la luz de la ley, en este caso de la Constitución de la República, vamos a orientarnos para darnos cuenta si esos derechos a través del confinamiento que tuvimos fueron violentados de manera adecuada o no fueron de manera adecuada. Sobre eso trata el foro, que podamos expresar una situación actual. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer acá, de ir viendo casos puntuales, casos de actualidad, casos que se dan en las empresas. Vamos a dar ejemplos, inclusive ustedes, yo les voy a pedir, voy a dar yo mi ejemplo y les voy a pedir que ustedes también me proporcionen ejemplos de situaciones que se dan en las empresas, de situaciones que se dan en la vida real, en relación a lo que vamos viviendo día a día. Bueno, si alguien más quiere opinar, antes de empezar a ver o hacer un recorrido, digamos, a navegar por lo que vamos a desarrollar en esta asignatura. Esta primera clase es para eso, es para conocernos, es para que se nos quite el temor de expresarnos. Es para poner las reglas del juego. Y la primera regla es que no nos podemos burlar de las personas que han tratado de opinar y se equivocaron. Al contrario, tenemos nosotros la obligación de corregir, y corregir sin maltrato, es decir, corregir sin burlarnos de la persona que se equivocó. Y como les dije, esa corrección puede ser de parte de ustedes o puede ser de parte mía. Si es de parte de ustedes, mejor todavía, porque el grupo es el que está tratando de corregirse entre ellos. Estamos bajo un ambiente de autoaprendizaje, y ese es bueno. No sé si alguien más quiere opinar. La ventaja en este grupo es que somos poquitos, ¿verdad? Las clases son quizás más personales, a pesar de que el ambiente es el mismo para un grupo grande, pero un grupo grande se dispersa demasiado. Hay personas que no ingresan, ¿verdad? Es bien difícil poder rastrear a esas personas. En cambio aquí es más fácil, aquí sabemos quiénes están presentes, quiénes no, ¿verdad? Podemos pasar lista de una manera más fácil. En esta primera clase no lo voy a hacer, pero en las clases siguientes sí, ¿verdad? Vamos a pasar lista al inicio y probablemente al final del curso. Ajá, ¿alguien más quiere opinar? Hola, hola, ya se me durmieron. Si alguien quiere encender su camarita al momento de la opinión, ¿verdad? Hágalo, no hay problema. Si no la quiere encender, igual, respetamos los derechos. Ajá, ¿alguien quería opinar? Por ahí encendieron el micrófono. Hola, hola. Otra situación es que sí, todavía siguen tímidos. Las clases van a ser grabadas, ¿verdad? Y estas clases se les van a subir posteriormente a la plataforma. Según la universidad, ¿verdad? Los lineamientos que nos ha dado es que demos la clase en la semana que corresponde y la siguiente semana se sube a la plataforma. Voy a procurar que lo mucho que nos tardemos serán 2 días, ¿verdad? Voy a procurar. Puede que a veces por mis obligaciones pues me tarde hasta 3 días en subir un video. O sea, no 3 días en hacer todo el desarrollo, sino que 3 días en el tiempo para que ustedes lo puedan tener disponible. Bueno. Si quieren opinar posteriormente, pues igual, ¿verdad? Como les dije, lo pueden hacer, me pueden interrumpir en cualquier momento y son bienvenidas esas opiniones. Bueno, esta es la planificación docente que tenemos para esta asignatura, ¿verdad? El ciclo 1 2021, el nombre de la asignatura, mi nombre, Odir Alfredo Villatoro Torres. Como les dije, soy ingeniero industrial y soy licenciado en Contaduría Pública. Aparece por aquí la descripción de la competencia, de lo que el estudiante debe conocer y conoce.
Dice, elabora estados financieros generales a través del registro y análisis de las operaciones contables. Cuando se refiere a elaborar estados financieros, es una competencia que ustedes ya tienen, que la aprendieron cuando llevaron la Conta 1. Acá no vamos a hacer estados financieros, pero es una competencia, es un conocimiento que ya tienen. Dice, de las operaciones contables, financieras, tributarias, mercantiles y laborales. Aquí va a estar enmarcada nuestra asignatura. ¿Miren? ¿Para qué sirven los cálculos? Para esto, para que el contador pueda desarrollar adecuadamente su trabajo. Esta es una competencia que ustedes ya tienen, ya saben elaborar estados financieros. De una u otra manera, pues aprendieron a hacer cálculos tributarios, mercantiles y probablemente laborales. Pero acá lo vamos a hacer desde la ley. No es que ya no lo hacían desde la ley, era más operativo, sí. Pero acá lo vamos a hacer con el conocimiento de la ley, qué es lo que tengo derecho y qué es lo que la ley no me permite hacer. Dice acá también cálculos aduanales. Esto no lo vamos a tocar. Probablemente veamos algunas situaciones, pero no es propio de la asignatura. Basada, dice, en la normativa exigible y legislación aplicable, con herramientas tecnológicas y valores éticos. En cuanto a herramientas tecnológicas para desarrollar una declaración, pues hoy en día el Ministerio de Hacienda ha establecido que la mayoría de declaraciones sean electrónicas, ya casi no hay manuales. El DET, por ejemplo, ya casi no se utiliza, son muy pocas las empresas que todavía lo hacen de esa manera. Ahora es en línea. De hecho, la declaración de renta como empleados es en línea. Tenemos un usuario y tenemos una contraseña para poder ingresar a nuestro portal, ¿verdad? Dentro del Ministerio de Hacienda, nuestra cuenta, digamos, dentro del Ministerio de Hacienda. Los indicadores de logro. Dice, elabora los cálculos impositivos y evalúa el cumplimiento de obligaciones tributarias, mercantiles, laborales, aduanales y de impuestos específicos. Aquí este indicador de logro sí ya es propio de lo que vamos a desarrollar. O sea, dice, elabora cálculos impositivos, o sea, cálculos para poder pagar los impuestos. De toda esta serie de situaciones, mercantiles, laborales, aduaneras, dice, y de impuestos específicos. De las empresas en base a diferentes regulaciones y aplicaciones, incluyendo la ética profesional. Es decir, en este sentido, cuando estemos laborando nos vamos a topar con empresas que nos van a proponer hacer cosas que no nos enseñaron en la universidad. Como por ejemplo hacer fraude, a evadir un impuesto. Eso no lo vamos a enseñar acá. Pero sin embargo, el empleador en algunos casos, no digo que son todos, pero tal vez muy pocos, pero en algunos casos puede que nos proponga eso. Entonces ahí tenemos que ocupar nuestra ética profesional. Son alrededor de 16 temas los que vamos a ver. En la primera semana aparece acá un tema, sin embargo, pues lo vamos a desarrollar o vamos a empezar a desarrollarlo a través de la lectura que ustedes hagan. Dice que va la semana del 18 al 24 de enero, es decir, comienza el lunes y finaliza domingo. Vamos a ver bases de la legislación salvadoreña, Constitución de la República del Salvador, las generalidades y las fuentes del derecho mercantil. Es decir, la fuente se puede entender de dos maneras. Una, de dónde proviene ese derecho. Y hay otra, veamos aquí si me ayuda la compañerita que tiene conocimiento de leyes. Específicamente, ¿a qué se refiere esto de fuentes del derecho? De dónde proviene, de dónde nace. Correcto, así es, de donde se origina, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos del IVA, ¿a dónde está el origen? En los hechos generadores, ¿verdad? Y vamos a ver 4 hechos generadores. Ahí está el origen de la obligación tributaria. En uno de los 4 hechos generadores, ¿verdad? Más adelante, cuando veamos
el tema del IVA, ahí le voy a preguntar cuáles son esos 4 hechos generadores. Acá solo estamos viendo esto, las fuentes, como decía la compañera, de dónde nace, de dónde proviene, a dónde se origina la obligación, ¿verdad? O a dónde se origina el derecho. Entonces, nuestro primer tema se refiere a esta fuente del derecho mercantil, pero desde la Constitución. Vamos a ver en la Constitución que hay una serie de enunciados que es de donde nacen las leyes, las diferentes leyes. Pero en este caso dice específicamente el derecho mercantil. En la siguiente semana, del 25 de enero al 31, vamos a ver el acto de comercio, el comerciante y las cosas mercantiles. ¿Quién me podría decir qué es cada una de esas 3 cosas? ¿Qué es un acto de comercio? ¿Qué es un comerciante y qué es una cosa mercantil? En la ley vamos a conocer como cosas algunas situaciones, algunos productos que veamos. Por ahí alguien iba a opinar. Ajá, ¿qué es un acto de comercio? O un ejemplo de un acto de comercio. Yo no sé si está bien, pero tengo entendido que un acto de comercio es toda actividad que involucre una venta o una compra de algún producto, que sea, que le venga algo por una cantidad monetaria. Y como decía usted, que un ejemplo puede ser cuando, qué sé yo, vamos al súper o compramos algo en línea. Ahí estamos practicando el comercio porque compramos. Así es, muy, muy amable. Un acto de comercio es eso, lo que la compañerita explicó. Eso es un acto de comercio, la compra-venta, la transferencia de un bien, ¿verdad? Las transacciones que desarrollamos durante, digamos, el comercio o la operación que desarrollamos de cualquier tipo que involucren, como ella decía, ¿verdad? Una transferencia, una transacción en la que haya de por medio un intercambio de algo, productos por dinero. Eso es un acto de comercio. Y he ponido un ejemplo, ¿verdad? Cuando compramos en el supermercado. Ahí estamos en un acto de comercio. Los comerciantes. ¿Qué tipos de comerciantes conocemos? ¿Cuántos comerciantes o qué tipo de comerciantes son los que conocemos o hemos escuchado mencionar? Por ahí en el Código de Comercio nos menciona que hay un comerciante individual y un comerciante social. Sin embargo, se escapa de la ley un tercer comerciante y es el informal. ¿Verdad? Aquel comerciante que no está inscrito en nada, aquel comerciante que desarrolla actos de comercio, pero que no lo hace a la luz de la ley, sino que lo hace fuera de la ley. Mientras que el Código de Comercio menciona a 2 tipos de comerciantes. El comerciante individual, es decir, la persona natural que tiene un negocio y que esta persona, pues por sus mismas condiciones en las que va a operar, se vio obligada o obligado a inscribirse en diversas, por decirlo así, instancias del gobierno, ¿verdad? Como es, por ejemplo, en el Ministerio de Hacienda, a través del IVA, a través de la renta, en la alcaldía, ¿verdad? Que la alcaldía pueda que también le exija que declare parte de, bueno, que declare lo que tiene el negocio, en este caso el balance, y así sucesivamente, pero se trata de una persona natural, es decir, él solito. Luego hace mención de un comerciante social, es decir, cuando 2 personas, y por ahí empieza de 2 en adelante, cuando 2 personas toman la decisión de unirse o de unir esfuerzos, desde ahí comienza el comerciante social, ya es una sociedad.
Y las cosas mercantiles, ¿alguien me podría mencionar algún ejemplo de una cosa mercantil? ¿A qué se refiere la ley cuando habla de cosas? Y en este caso, específicamente mercantiles. Por ejemplo, cuando hablamos del establecimiento, es decir, el lugar donde se hacen las transacciones, la compra-venta, etc. Puede ser un almacén, puede ser una tienda, puede ser un lugar de juegos, etc. Entonces ahí tenemos una cosa comercial y es el establecimiento. Esa es una cosa comercial. Perdón, una cosa mercantil. ¿Qué otras cosas mercantiles conocemos? El nombre que tiene el establecimiento también es otra cosa comercial o cosa mercantil. ¿Qué otras conocen? Ya les dije dos, les dije el establecimiento y les dije el nombre. ¿Qué otra cosa mercantil conocen ustedes? Los patentes. ¿Perdón? Las patentes. Las patentes, ajá. Ajá, también son cosas mercantiles. Por ejemplo, los títulos valores. Las marcas, dice alguien por ahí también, ¿verdad? Las marcas son cosas mercantiles. Así es, esas son las cosas mercantiles. Gracias, muy amable por la participación. En esta misma semana, específicamente el 31 de enero, tenemos ya la primera entrega de un trabajo corto, pero bien pensado. Y es el ordenamiento jurídico en El Salvador. ¿Verdad? Lo podemos hacer, bueno, en el otro grupo porque son bastantes. Yo les dije que lo hicieran en equipos de 5. Y además de ello, contestar el foro de una lectura sugerida. En este caso, ahí hay un foro que dice de lectura sugerida y aparece el tema del confinamiento. Y específicamente los derechos y las excepciones a los derechos. Esto a la luz de la Constitución. Entonces, el ordenamiento jurídico es cómo están ordenadas o cómo está ordenado, digamos, todo el sistema jurídico de El Salvador, teniendo a la cabeza la Constitución. Es como que hiciéramos un organigrama y en la parte superior coloquemos a la Constitución. Abajo de la Constitución, ¿qué hay? Probablemente encontremos leyes, encontremos decretos, encontremos tratados, encontremos infinidad de cosas. Eso es lo que vamos a ordenar. Vamos a hacer como una especie de un organigrama, donde en la cabeza coloquemos la Constitución de la República. Entonces, esa es la primera actividad que vamos a desarrollar. Pero en el caso de ustedes, podrían ser equipos de 3 personas. Entonces, aquí tenemos ya nuestra primera evaluación, para nuestro primer 10%. ¿Qué va a incluir? Va a incluir prácticamente una carátula, un objetivo y la hojita, porque esto no es tan largo, la hojita en la que vamos a plasmar nuestro organigrama. Bueno, nuestro ordenamiento más que todo. Nuestro ordenamiento del sistema jurídico en El Salvador, cómo está organizado nuestro sistema jurídico. Para la semana del 1 de febrero al 7 de febrero vamos a ver el comerciante individual y el comerciante social. Aquí ya vamos específicamente, ya hablamos del acto de comercio, del comerciante y de las cosas mercantiles. Aquí vamos a hablar específicamente de los dos tipos de comerciantes que aborda la ley. Yo les dije, hay un tercer comerciante y es el informal. Es aquel que vemos ahí en las calles de San Salvador que no tienen un establecimiento formal, ¿verdad? Prácticamente es un cubículo, una champita, donde tienen sus productos. Estos no dan factura,
cómo consiguen la mercadería. Algunos pues tienen factura de que sí la compraron, otros no tienen factura de haberla comprado. Y a veces la policía anda revisando eso, ¿verdad? ¿Quién está vendiendo con mercadería que ha sido comprada y quién tiene mercadería que ha sido a través del fraude, a través del robo? Y a veces son decomisadas esas mercaderías. Ese comerciante informal, la ley no tiene control sobre él, es decir, la ley no lo aborda. Entonces vamos a conocer aquí los dos tipos de comerciantes y vamos a hablar un poquito de ese comerciante informal. Del 8 de febrero al 14 vamos a ver los auxiliares de los comerciantes. Es decir, el comerciante individual y social a su vez tiene otros que le ayudan y esos son los auxiliares de los comerciantes. ¿Quién me podría decir un ejemplo de un auxiliar de comerciante? ¿A quién nos referimos con estos auxiliares? Así van a ser las clases, ¿verdad? Yo voy explicando algo y de repente pueda que yo dé un ejemplo, pero les pido a ustedes que me den otros ejemplos. De esa manera me doy cuenta si estamos entendiendo o no estamos entendiendo. La asignatura puede verse como muy teórica, sin embargo, vamos a tratar de que haya también mucha práctica. Y que haya participación de parte de ustedes, ¿verdad? Que aprendamos, que vayamos leyendo, que expresemos el conocimiento que vamos adquiriendo. Ajá, ¿quiénes son estos auxiliares del comercio o auxiliares de los comerciantes? La mejor manera de definirlos es con un ejemplo. A veces las definiciones no dejan... Como empleados. Los empleados. Correcto, los empleados somos auxiliares del comercio. Sin nosotros el comerciante no hace nada. Sin los vendedores, como dijo el compañero, el comerciante no hace nada. Entonces nosotros somos los auxiliares de los comerciantes, los empleados. ¿Quiénes más? Son una serie de auxiliares, son bastantes. De manera genérica englobamos a los empleados, o sea, todos los empleados, desde el contador hasta el vendedor. Somos auxiliares del comercio o de los comerciantes. Otro ejemplo. Gracias, muy amable. Otro ejemplo. Y los que elaboran los productos también. ¿O no? El que los elabora podríamos considerar que es el comerciante, que es el dueño de los productos, ¿verdad? Que son los que vamos a hablar acá en el contenido 102. El comerciante, que puede ser individual o social. Este es el que los elabora, pero este es el que le ayuda. Entonces, ¿quiénes son estos? El auxiliar de los comerciantes son los ayudantes del comerciante. ¿Quiénes son? ¿Proveedores? El proveedor se vuelve otro comerciante. O sea, el proveedor y el cliente del proveedor son comerciantes. Pero podría ser acá... ¿Podría ser asesores? Podría ser un asesor, un auxiliar, correcto. En el caso de, por ejemplo, la bolsa de valores, digamos. Los corredores de bolsa, esos son auxiliares del comercio. Son los asesores de la bolsa de valores. En bienes raíces, aquel que vende una casa, digamos, un edificio, pero no es él el dueño, sino que él es el intermediario. Entonces los intermediarios, y ahí de manera genérica, todos los intermediarios son auxiliares de comercio. O sea, son aquellas personas que hacen posible el comercio, pero que no son ellos los dueños de la mercadería, sino que ellos son los que auxilian o trabajan para el comerciante. Hablamos al principio y el compañero nos puso un ejemplo bastante bueno, que es el empleado, el trabajador. Y finalizó diciendo el vendedor, ¿verdad? Esos somos los auxiliares del comercio.
Yo les mencioné los intermediarios, los que están en medio del que compra y el que vende. Pero la compañerita nos dijo por ahí los asesores. También los asesores son auxiliares del comercio. ¿Algún otro ejemplo? ¿Podría ser los compradores los que se encargan de comprar el producto? De comprarlo, pero no para su uso. Ajá, sino para el uso de los clientes. Ah, para revenderlo, cabal. Ese Ajá. podría ser otro tipo de intermediario. Vamos a ver que hay diversos tipos de intermediarios, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, los depósitos también. Y los depósitos de bebidas, que es lo que más comúnmente se logra ver o se logra apreciar como depósitos, ¿verdad? Por ejemplo, un depósito de bebidas gaseosas, de bebidas de cerveza, esos son auxiliares, ¿verdad? Es como el proveedor o el comprador que dijo la compañerita. Ahora este lo compra y lo revende. Entonces, ahí hay una intermediación entre el que produce, no es él el dueño, sino que él se ha convertido en un intermediario, ¿verdad? Que se llama depósito. Y este se lo vende a las tiendas, y las tiendas a su vez a su cliente, ¿verdad? Pero la tienda es el cliente del depósito, y el depósito es el cliente del productor. Entonces esos son los auxiliares del comercio. Los vamos a ver a la luz de la ley, ¿verdad? Vamos a ver por ahí que hay algunos artículos que hablan y mencionan quiénes son específicamente esos auxiliares. Vamos a ver también acá los tipos de sociedades. Toda esta primera unidad vamos a desnudar el Código de Comercio. Vamos a hablar o vamos a leer y a estudiar el Código de Comercio. Todo esto está en el Código de Comercio. Los tipos de sociedades. El Código de Comercio va a comenzar hablando de que hay dos tipos de sociedades. Sociedades de personas y sociedades de capital. Esa es la primera gran clasificación. Ahora, cada una de ellas tiene a su vez otra clasificación. ¿Qué tipos de sociedades ustedes conocen? Hay unas muy comunes. Díganos. Sí, en algunos lugares se ven como las abreviaturas que dicen SADCB, Sociedad Anónima de Capital Variable, creo que es también DRL y esas no me acuerdo cómo se llama. También estaban unas en comandita simple y comanditaria, algo así. Son varias. Bueno, gracias, muy amable. Sí, la compañera nos acaba de dar ahí una clase, ¿verdad?, de sociedades. Eso es cierto. La más común es la sociedad anónima. Y esa corresponde al grupo de sociedades de capital. Por ahí hablaba una de RL, dice, ¿verdad? Y esas corresponden a las sociedades de personas, de Son responsabilidad cooperativas. limitada. Las cooperativas también. Las cooperativas están un poquito aparte de lo que es las sociedades en sí. Cooperativas. En las cooperativas vamos a entender que hay dos tipos de cooperativas. Está la asociación cooperativa y la sociedad cooperativa. La sociedad cooperativa la aborda el Código de Comercio. La asociación cooperativa, esa no. Esa es a través de otra ley, ¿verdad? Una ley que se llama Ley de Sociedades Asociaciones Cooperativas. Y el instituto que la regula se llama INSAFOCOP. Eso para las cooperativas. Pero si habla de una sociedad cooperativa, esa sí la aborda el Código de Comercio. Vamos a hacer por ahí también un trabajito, ¿verdad? Acá tenemos, dice, el 20 de febrero, ¿verdad? Vamos a presentar, si se dan cuenta, la semana termina el domingo. Domingo dice 21 de febrero. Y esta evaluación va a ser el 20 de febrero. Estamos hablando del día sábado. No porque tenga fecha de sábado vamos a perder la clase siempre la vamos a dar. El examen o la evaluación la vamos a entregar durante el día. Si acá, por ejemplo, fuese una actividad que vamos a desarrollar que podría ser que acerca de los auxiliares, de los comerciantes, etcétera, ¿verdad? Este podría ser un examen en línea.
y lo hacemos de manera individual, donde cada uno va a contestar, ¿verdad? Desde su casa, en su computadora, van a tener alrededor de 10, 12 horas disponible para que la prueba se abra. Sin embargo, la prueba tendrá la duración de 1 hora. Una vez usted decida ingresar y la elabora, tendrá 1 hora, pero tendrá la disposición de hacerlo durante todo el día, en el tiempo que le corresponda o que tenga más holgado. ¿Verdad? Hay quienes eligen la noche, hay quienes eligen por las tardes, hay quienes eligen tempranito, antes de que comience la clase, por ejemplo, y ya la evaluación ya va a estar puesta porque tiene esa fecha. ¿Verdad? Puede que esté puesta antes de la clase o que esté puesta después de la clase, de la 1 a las 12 de la noche, por ejemplo. Ahí usted decide si lo hace a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a la hora que usted considere que tiene el espacio y que nadie lo va a estar molestando. O en la noche, ¿verdad? A las 11 de la noche, de 11 a 12, podría ser que ya todos estén dormidos. Ahí usted toma la decisión en qué horario. Si fuese una tarea, ¿verdad? Yo por ahí le voy a ir diciendo cómo va a ser la evaluación. Si esta fuese una tarea, igual la tarea va a estar para la fecha de entrega y tendrán máximo hasta las 12 de la noche. En el sistema no se puede poner 12 porque confunde, no sabe si es 12 del día o 12 de la noche. Entonces se escribe 11.55, por ejemplo, a las 5 minutos para las 12. Ese va a ser el tiempo máximo para poder subir la tarea, en el caso de que sean tareas subidas. ¿Verdad? Usted va a tener todo el tiempo posible hasta el tiempo que se le está indicando. Siempre las tareas van a tener un alcance hasta la clase anterior a la que se va a desarrollar. Si estamos desarrollando en la semana del 15 al 21, la tarea o el examen va a llegar hasta la semana anterior, en este caso hasta las auxiliares del comerciante. Luego vamos a ver títulos valores. Aquí aparecen 3, dice letra de cambio, pagaré, cheques y otros. ¿Cuáles serán esos otros? Vamos a revisar estos títulos valores. ¿Para qué sirven? Estos nos van a servir para amarrar el comercio. Los utilizan las sociedades, puede que lo utilice también el comerciante individual, ¿verdad? ¿Qué otros títulos valores conocemos aparte de la letra de cambio, el pagaré y el cheque? Ajá, no los escucho. La factura de crédito fiscal o la factura... Las facturas y los comprobantes de crédito fiscal podrían considerarse como título valor, aunque la ley no los mencione como tal, pero tienen fuerza ejecutoria. Es decir, con ello podemos enjuiciar a alguien que nos haya querido hacer fraude. Sin embargo, la ley menciona otro tipo de títulos valores. Sin embargo, la factura y el comprobante de crédito fiscal tienen fuerza ejecutoria. O sea, en un momento dado podrían servir como un auxiliar de un título valor. El que lo sustituye se llama pagaré. Este sustituye esos documentos. Este sí es un título valor. ¿Las acciones de las empresas? Es correcto, las acciones son títulos valores. Muy bien, gracias. ¿Qué otros? ¿Qué otros títulos valores? Pensemos. Así vamos a hacer las clases, ¿verdad? Vamos a ir explicando y igual les voy a ir preguntando. La idea es que participemos. Bueno, eso lo vamos a ver los demás títulos valores ya cuando estemos en la clase. Regulaciones comunes a las sociedades. Vamos a ver acá qué tipo de regulaciones tienen las sociedades y que son comunes para todas las sociedades. Por eso dice regulaciones comunes a las sociedades. En este caso vamos a ver, por ejemplo, la reserva legal. La reserva legal es común para todas las sociedades.
Ah, pero unas tienen un porcentaje diferente al de otras. Es correcto. Así es. Vamos a ver los porcentajes que tiene una sociedad y que tiene otra sociedad. En esta misma semana vamos a tener la tercera evaluación. Y esa va a ser, dice, el 6 de marzo del 2021. Exactamente un sábado también. El día que veamos las regulaciones comunes a las sociedades. ¿Qué otra cosa será común entre las sociedades? Ya hablamos de la reserva legal. ¿Quién sabe qué es la reserva legal? Vean su nombre, dice que es legal. Es algo que la ley me exige que haga. Y que tengo que hacerlo año con año. Que tengo que extraer de las utilidades una porción. Y esa porción es intocable. ¿Qué es la reserva legal? Allá en la conta 1, cuando hacían los estados de resultado, calculaban reserva legal. Normalmente decían el 7% de la utilidad. De la utilidad del ejercicio, 7%. Y esa es la reserva legal. Pero no todas las sociedades van a tener 7%. Normalmente porque cuando damos las clases nos referimos a sociedades, por ejemplo, la sociedad anónima, que es la más común. Y trabajamos con sociedades anónimas. Entonces, ellas tienen el 7%. Pero por allá vamos a ver en unas sociedades de personas que tienen el 5%. Entonces, esa reserva legal que calculábamos allá en la conta 1, ¿qué es? ¿Para qué sirve? Allá sí vemos la parte operativa, ya la calculamos. Aquí vamos a saber para qué sirve esa reserva legal. ¿Por qué la ley la coloca y por qué la ley dice que es parte del capital restringido? Que yo me acuerde, era, bueno, reserva legal, igual la empresa tenía que depositar dinero como que al Banco Central o algo así para sostener sus pasivos. Algo así me acuerdo que me explicaron. Eso no sé si llevaron ya una materia que se llama contabilidad del sistema financiero. ¿O todavía no la llevaron? No, yo no. No, solo conta 1. No, conta general. Solo la cuenta general, ¿verdad? Eso solo lo llevan los contadores, los administradores no lo van a llevar, pero el compañero se refiere a un tipo de reserva especial del sistema financiero. Es decir, los bancos tienen una reserva técnica que es un depósito que debe estar en el Banco Central de Reserva. Y eso se llama encaje legal. Es diferente a la reserva legal de las sociedades, por decirlo así, la sociedad pública, se puede decir, o las empresas públicas. Ese tipo de reserva a la que se refería el compañerito es específicamente para los bancos, específicamente del sistema financiero, y eso se llama encaje legal. Es un porcentaje que se tiene en el Banco Central de Reserva, que todos los bancos deben tenerlo ahí como una cuenta de ahorro, como un depósito. Cuando una persona emite un cheque y este cheque es depositado en un banco diferente al banco de origen de ese cheque, este se va a compensación durante 3 días a la Cámara de Compensaciones del Banco Central de Reserva. Ahí el Banco Central verifica si la cuenta de este banco o de este señor, de este cliente del banco, tiene fondos. Si tiene fondos, inmediatamente el Banco Central de Reserva quita ese dinero y presta al banco que corresponde y le avisa al banco que sí lo puede pagar, ¿verdad? Que ya está depositado ese dinero en su cuenta. Entonces, para eso sirve el encaje legal, para que el Banco Central de Reserva verifique, ¿verdad?, si los diferentes clientes tienen o no tienen fondos en esas cuentas, y si tiene, de ahí mismo se hace la transferencia de las cuentas bancarias que existen en el Banco Central de Reserva y le avisa al banco pagador, ¿verdad?, el banco donde fue depositado el cheque, que ese cheque tiene fondos y que es válido. También si el cheque tuviese
insuficiencia de fondos, se le dice al banco, ¿verdad?, que él lo rechaza. Y el banco cobra una comisión por ello. Pero eso es el encaje legal. Eso es una reserva técnica que tienen los bancos. Pero acá estamos hablando de la reserva legal que se le exige a todas las sociedades. Y la reserva legal no es más que un ahorro, parte del capital restringido que no se puede utilizar hasta que la empresa ha tenido un problema por ejemplo de quiebra, un problema de liquidación, es decir, la empresa no puede seguir operando, entonces tiene un ahorro que la misma ley le obligó a tener, y eso se llama reserva legal. Todos los años se le quita un porcentaje, lo más común era el 7%, eso aprendimos en la Conta 1, lo más común era el 7%. Ese es un ahorro que la empresa tiene y que es intocable. Entonces a la utilidad le quitamos ese porcentaje, el siguiente valor es el impuesto sobre la renta. Le quitamos ese impuesto y nos queda un valor ya distribuible entre los accionistas. Entonces una cantidad que se debe guardar de cada utilidad que tiene la empresa antes de calcular los impuestos. Y eso le sirve como un colchón de seguridad en caso de que la empresa tenga problemas más adelante. Problemas, por ejemplo, de que no puede seguir porque ha perdido las 3/4 partes del capital social y es una empresa que se ha declarado en quiebra. Entonces, con esos ahorros, ¿verdad?, se trata de pagar las obligaciones que la empresa tenía. ¿Qué tipo de obligaciones? Obligaciones con sus empleados, obligaciones con el sistema financiero, obligaciones con los proveedores, hasta donde alcance. Entonces, para eso sirve. Hasta ese momento se toca la reserva legal, hasta que la empresa esté en problemas de quiebra o en problemas de liquidación. Entonces vamos a ver acá esas regulaciones que son comunes, ¿verdad? La reserva legal es una de esas regulaciones comunes para todas las sociedades. Entonces vamos a ver otras también que son comunes, como por ejemplo, cada sociedad debe pagar impuestos. Es una regulación común para todas las sociedades o para todos los comerciantes. Pago de impuestos. Impuestos que tributarios, impuestos municipales, etc. Son regulaciones comunes. ¿Qué otra regulación común tienen las sociedades? Deben pagar prestaciones a sus empleados. Aguinaldo, vacaciones. ¿Qué otras regulaciones comunes tendrán? Y así sucesivamente vamos a ir viendo una serie de regulaciones que son comunes a las sociedades. Luego vamos a ver las obligaciones profesionales de los comerciantes. Aquí podríamos casi mezclar o confundir, ¿verdad? Vamos a tratar de no hacerlo, de ver cuáles son las regulaciones que son comunes y cuáles son las obligaciones profesionales que tienen los comerciantes, es decir, obligaciones que nacen de la profesión, de lo que ellos hacen, a lo que se dedican. Y hay obligaciones propias, como por ejemplo el pago de sueldos es una obligación. Pero aquí dijimos de que había pago de impuestos y aquí también hay pago de impuestos. Entonces vamos a tratar de diferenciar entre estas regulaciones que podrían ser muy parecidas o podrían ser inclusive las mismas, ¿verdad?, a estas obligaciones que tienen los comerciantes, ¿verdad?, que la ley los obliga a poder, digamos, a cumplir con esas condiciones para seguir operando como tal. Luego el día 15 de marzo al 21 vamos a ver la ley del IVA. Y aquí vamos a tener una cuarta evaluación que va a llegar hasta acá, hasta las obligaciones profesionales de los comerciantes. En la ley del IVA vamos a ver el hecho generador o los hechos generadores, los valores deducibles y no deducibles, los documentos que se utilizan para poder hacer las operaciones, ¿verdad?, y comprobantes tributarios. ¿Qué conocemos acerca de esto? Comencemos hablando de los hechos generadores. Son 4 hechos generadores de la ley del IVA.
cuáles son esos 4 hechos generadores. Eso se los dijeron ahí en la conta 1, supuestamente. ¿Recuerdan? Los 4 hechos generadores de la ley del IVA. Ahí en la conta 1 hay un tema que se llama ley del IVA, ¿verdad? O que se llama, sí, así, ley del IVA. Que lo tuvieron que haber desarrollado con cualquiera de los docentes que tuvieron a cargo. Bueno, lo que me acuerdo, bueno, es que el IVA es un impuesto al valor agregado que se cobra por todo tipo de producto. Creo que sí, todo producto lleva IVA, creo. Pues me imagino que es por como que darle un extra, pues decirlo, a la importación de bienes, me imagino yo. Ahí al final mencionó uno de los hechos generadores. Eso es cierto, ¿verdad? La ley dice que es el impuesto, IVA significa impuesto al valor agregado, pero no se llama así la ley, sino que dice ley del IVA, ¿verdad? Dice impuesto al valor agregado, significa que al valor del producto le agregamos un impuesto y eso lo colocamos en la factura, por eso se llama ley del impuesto al valor agregado. Sin embargo, el nombre correcto es la ley a la transferencia de bienes muebles corporales y la prestación de servicios. Ese es el nombre correcto de la ley. Para manejarla, digamos, o utilizarla de manera más sencilla, decimos ley del IVA o simplemente IVA. Impuesto al valor agregado. Porque esto es cierto, esta es la operatividad, impuesto al valor agregado. Aunque el nombre dice que es a la ley de transferencia o ley de transferencia de bienes muebles corporales y la prestación de servicios. El compañerito por ahí mencionó al final uno de los hechos generadores, uno de los 4, y dijo la importación de bienes. Ese es un hecho generador. Sin embargo, solo mencionó la mitad, le falta la otra mitad. Dice que es importación e internación de bienes. Así se llama el hecho generador, importación e internación de bienes. ¿Cuál será la diferencia entre importar e internar? Entre importación e internación de bienes. ¿Cuál es esa diferencia? Se lo tuvieron que haber mencionado en la conta 1 cuando vieron el tema de la ley del IVA. Importación e internación de bienes. ¿Cuál es la diferencia? ¿O no lo vieron en la conta 1? Acá necesitamos que apliquen las competencias adquiridas, ¿verdad?, en las asignaturas anteriores. En este caso es un tema que ya tuvieron que haber desarrollado en la conta 1. No por eso yo no se lo voy a explicar, claro, se lo voy a explicar, pero se lo voy a explicar desde el punto de vista legal, ya no operativo, ya no cómo calcular el IVA de una compra, el IVA de una venta. Sí vamos a hacer cálculos acá, ¿verdad?, pero no vamos a registrar la partida, simplemente vamos a desarrollar el cálculo y vamos a saber por qué lo estamos calculando. Entonces, ¿cuál será la diferencia entre importar e internar un bien? Ambos vienen de fuera de nuestro país, ambos vienen de otros países que no es El Salvador. La internación de bienes corresponde a traer productos de los países de la región centroamericana. Es decir, si el país es de Centroamérica, se llama internación o se considera una internación de bienes. Si el país es de cualquier parte del mundo, es una importación. Pero si es de Centroamérica, es internación. Entonces, ahí tenemos un hecho generador. La importación e internación de bienes. Faltan 3. ¿Cuáles son los otros 3? Y ustedes los conocen, si cuando hablamos de los actos de comercio, por ahí me dijeron uno de ellos. Ahí me mencionaron uno de estos 4. Bueno, o de los 3 restantes, ya dijimos uno. Ajá, ¿cuáles son esos hechos generadores? Son 4 hechos generadores del IVA.
Un hecho generador es aquella acción que le da paso al impuesto. Es decir, lo que justamente se necesita para considerar que ese impuesto se generó. Por eso se llama generador. Entonces, es la actividad que voy a desarrollar y que le va a dar paso a que se genere un impuesto. Ese es el hecho generador. Entonces, la importación, cuando importamos un bien o cuando internamos un bien, esa acción de importar o de internar, esa acción de traer de otro país al nuestro, ahí me genera el impuesto. Por eso se llama hecho generador. Ahí me lo generó. ¿Qué otro hecho genera el IVA? Es lo que hacemos día a día en la calle. Alguien por ahí mencionó, cuando vamos al supermercado. Es la compra y venta de bienes. Por la compra-venta de bienes, cada vez que compramos o vendemos, ahí se activa el hecho generador del impuesto. Ya tenemos dos, compra y venta. ¿Cuáles son los otros dos que faltan? ¿Cómo se llama la ley? La ley dijimos que se llama transferencia de bienes. ¿Cómo se da la transferencia de bienes? A través de la compra-venta. Transferencia de bienes muebles. No son inmuebles, no son casas, no son edificios, no son terrenos. Dice transferencia de bienes muebles, bienes que puedo mover de un lado a otro. Corporales, que puedo tocar. Pero hay algunas excepciones, ¿verdad? Y eso nace a través de los servicios, de las operaciones. Pero primero dice bienes muebles corporales, bienes muebles que puedo tocar y que puedo mover. Entonces el hecho generador, hablamos de la compra-venta de esos bienes muebles corporales. Y prestación de servicios, ahí tenemos otro hecho generador, la prestación de los servicios. Ya llevamos tres, la compra-venta, la prestación de servicios y la importación e internación de bienes. Nos falta uno. Y cuando se exportan, también Cuando aplica. se exporta, sí aplica, ¿verdad? Es un hecho generador, pero la ley consideró la exportación con tasa cero. Es decir, y no lo consideró hecho generador, porque le puso tasa cero. Entonces la exportación, a pesar de que tiene tasa cero, significa de que es parte del impuesto, pero tiene una tasa nula. Esto se hizo con el ánimo de poder incentivar al exportador a que pueda sacar producto de nuestro país. Y no solo estar trayendo, o sea, cuando traemos producto a nuestro país, le ayudamos al otro país, le ayudamos al comerciante que está en el otro país. Mientras que cuando nosotros exportamos, somos nosotros los que estamos vendiéndole a otro país y es aquel el que necesita de nuestro servicio, está necesitando nuestro producto. Entonces, eso es bueno, ¿verdad? La importación no es tan buena que se diga, pero la exportación sí, porque es nuestro país el productor que está sacando productos al extranjero. Y ahí se le puso tasa cero para poder ayudarle a los que exporten, como quien dice, miren, no van a pagar impuestos, háganlo. Y así es como se exportan pupusas, por ejemplo, ya elaboradas, plátanos fritos, pasteles, ¿verdad? Hay una serie de productos nostálgicos que se exportan a diversas partes del mundo. Ya que no producimos otro tipo de cosas, ¿verdad? ¿Cuál será el cuarto hecho generador? Ya hablamos de la compra-venta como primer hecho generador, la importación e internación de bienes como segundo hecho generador y la prestación de servicios como cuarto hecho generador. ¿Cuál es el tercero? ¿Qué es el que nos está haciendo falta? ¿Qué pasa ¿Podría ser la circulación de bienes? De hecho, todos los bienes
en la compra-venta tienen cierta movilidad dentro del país, ¿verdad? Esa es una acción que ya la lleva implícita, esas operaciones. Igual los servicios, ¿verdad? Los servicios uno se moviliza y hay una movilidad, digamos, en todo el país, en todo el territorio, para poder prestar los servicios. Pero no se refiere a ese hecho generador. Yo les voy a dar el inicio y ustedes me lo complementan. Cuando el dueño de un establecimiento toma productos para su uso. Imagínense que usted es la dueña de una empresa que vende calzado para damas. Y usted dice, ya no me gustan estos zapatos que tengo. Voy a ir a mi empresa y voy a agarrar un par de zapatos. La ley le dice, ese zapato que usted acaba de tomar tiene que facturarlo. Y usted dice, pero si es mía la empresa, yo decido si lo facturo o no. No, momento, no lo decide usted, lo decide la ley. La ley le está diciendo, factúrelo. ¿Y a qué precio lo voy a facturar? Al precio de lista del público. Así dice la ley. Entonces, ¿cómo se llama ese hecho generador? Ese es un hecho generador cuando el propietario de un establecimiento toma productos para su uso. Ese es el tercer hecho generador. La ley le dice, factúrelo. Aunque lo haya tomado para usted, aunque no lo pague, factúrelo. ¿Por qué la ley le dice que lo facture? La ley le está diciendo, págueme el impuesto de ese producto que usted se va a llevar. ¿Y por qué quiere que le pague? Ah, porque cuando usted compró esos zapatos a su proveedor, usted pagó un IVA y ese IVA ya lo recuperó. Ahora, como ese IVA ya lo recuperó, cuando usted lo venda, tiene que pagarle ese impuesto al Estado. Es decir, la empresa le cobra a su cliente el impuesto y se lo pasa al Estado. Entonces, cuando el propietario decide tomar de sus propios productos para su uso, que se llama autoconsumo, ese es un hecho generador. La ley le dice debe facturarlo. Y no lo debe facturar a precio de costo, debe facturarlo a precio de venta, a precio de lista al público. Y es por el simple hecho de los impuestos, de pagar los impuestos. Entonces aquí tenemos 4 hechos generadores. Vamos recapitulando. Primer hecho generador, la compra-venta. Segundo hecho generador, importación e internación de bienes. Tercer hecho generador, autoconsumo de productos. Cuarto hecho generador, prestación de servicios. Esos son los hechos generadores del IVA. Por si no lo aprendieron ahí en la Conta 1, aquí lo vamos a aprender. Luego en la siguiente semana nos pasamos a la ley del impuesto sobre la renta. Vamos a ver acá el hecho generador, la renta gravada, las rentas no gravadas, la renta imponible y la tasa o alícuota que se utiliza para tal impuesto. Yo las he colocado en una semana, pero estos dos son bastante grandes. Probablemente no los desarrollemos en una semana y nos llevemos 2 semanas con cada uno. Probablemente. Esto significa que, como ya está programado uno para cada semana, que uno de los temas anteriores, por ejemplo, estas obligaciones, las puedo unir con las regulaciones. Aquí ya hice espacio para dedicarle más tiempo a este. ¿Verdad? Podría ser, digo. Yo no lo he querido hacer así porque los he dejado por temas cabal separados por semana, pero es una planificación. En la planificación podemos hacer ajustes, podemos arreglar. Esto es lo planeado, lo que yo creo que va a suceder. Ya lo que vayamos desarrollando es lo real. Entonces vamos a ver acá también la ley del impuesto sobre la renta. ¿Cuál será el hecho generador? Ya dijimos que el hecho generador es aquella acción que me da inicio de un impuesto, que es el que me indica que ya se activó ese impuesto. Entonces, la ley del impuesto sobre la renta, ¿cuál es el hecho generador? Oye, ya me quedaron apagados, ya no me quieren ayudar, ¿verdad? Ya no quieren participar.
¿Por qué? Porque llegamos a temas que no conocen, son temas que ya conocen. Que el ISR no es solo por pagar la renta, por pagar el establecimiento. Ahí son dos cosas de renta, ¿verdad? Ujú. Cuando pagamos el uso del establecimiento es un alquiler, que le llamamos renta. Sí. Ese no es impuesto, ese es un pago de un servicio. Ujú. ¿Que genera un impuesto llamado IVA? Sí, es un servicio que tiene el impuesto del IVA, el alquiler de bienes. Pero acá el impuesto sobre la renta es el impuesto sobre el ingreso, sobre lo que ganamos. Entonces, el hecho generador así se llama ingreso. Ese es el que me genera el impuesto, el ingreso. Ah, pero hay excepciones. Ah, entonces acá vamos a utilizar una tabla. En la tablita me va especificando rangos de salarios, rango de utilidades que vamos teniendo. Entonces me dice en la tablita, más que todo, no son, tal vez aquí mencioné la palabra utilidad, para no confundirlos, eliminemos la palabra utilidad. Vamos a referirnos específicamente en la tabla a salarios. La tabla es para asalariados. La utilidad sí va a ser un hecho generador de renta, ¿verdad? Como el ingreso neto que la empresa tuvo. Por ese ingreso neto vamos a pagar un porcentaje. Ese porcentaje puede ser entre el 25% o el 30%. ¿De qué va a depender? Va a depender de la cantidad de ventas que el empresario tuvo en el año. Si vendió hasta $150,000, pagará el 25% de renta. Pero si vendió arriba de $150,000 en el año, ¿verdad? Que para una empresa 150,000 es muy poco. Entonces la mayoría de empresas está pagando el 30% del impuesto sobre la renta. Esto es anual. Pero como es anual, vamos a ver que hay un anticipo que se da mensual y eso se llama pago a cuenta, que también lo tuvieron que haber aprendido en la Conta 1, el pago a cuenta. Y vamos a hacer declaraciones, ¿verdad? Del pago a cuenta y declaración de IVA. El pago a cuenta es el anticipo al impuesto sobre la renta anual. Entonces el hecho generador acá es el ingreso. En el caso de la empresa, el ingreso neto, ¿verdad? El ingreso neto del trabajador también, si lo queremos ver así. El ingreso neto de una empresa se llama utilidad. Utilidad del ejercicio después de haber quitado la reserva legal. Entonces, lo vamos a considerar o se considera como utilidad antes de impuesto. Esta utilidad, a esa le vamos a llamar renta imponible. Se llama imponible porque es el valor sobre el cual vamos a calcular el impuesto. Y el impuesto es una imposición. Es algo que usted no puede decir, no lo quiero hacer. Es imposición. Por eso se llama impuesto. Es una imposición de la cual usted no puede escapar. Y la renta imponible es el ingreso neto. Es decir, las ventas menos el costo de venta menos los gastos operativos. Entonces tengo la utilidad antes de impuesto. Esa es la renta imponible. La renta gravada van a ser las ventas. Las no gravadas, aquellos productos que están fuera de la ley. Y la imponible es la utilidad neta. Eso si lo vemos desde una empresa. Ahora veámoslo desde el punto de vista personal. Su salario. Entonces su sueldo, lo que usted gana mensual, le vamos a quitar el seguro social y la AFP. Lo que resulte, esa es su renta imponible. Es la que vamos a llevar a la tablita. Si está dentro de los rangos de la tablita, usted paga impuestos. Si está abajo de esos rangos, su salario es exento. Pero el hecho generador sigue siendo el mismo. Se llama ingreso. El ingreso es el hecho generador. Este es el hecho que genera el impuesto. Ahora vamos a ver si lo calculamos. Tenemos que calcular entonces o encontrar la renta imponible. En el caso de los salarios, si la renta imponible está abajo del rango 1 o del primer rango, entonces su salario está exento de impuestos.
no paga impuestos. Vean lo que vamos a aprender, que ya lo tienen que por lo menos conocer un poquito de la Conta 1, estos dos temas. Pero si usted no conoce o se le olvidó o no se lo explicaron, desde el maestro que le dio la Conta 1 no le explicó ninguno de esos dos temas, entonces lo voy a explicar yo. ¿Alguien quería opinar? Por ahí alguien encendió el micrófono, activó el micrófono. Bueno, hasta aquí terminamos con la unidad 1. Dijimos que la unidad 1 iba a ser comercio, IVA, código de comercio, IVA y renta. Hasta ahí tenemos... Una pregunta. Usted nos pasará, me imagino que los porcentajes del seguro social, de la renta, de la AFP, ¿verdad? Porque ahorita sí se me olvidó, porque me acuerdo que el seguro, si es menor, si es menor al salario a $1,000, creo que era, se pagaba el 3%, pero si pasaba son $30. Pero me imagino que para hacer, casos así, nos pasará la tabla actualizada, me imagino. Sí, correcto, toda esa información yo se la voy a dar. Bueno, por ejemplo, ahí en eso que mencionó hay un pequeñito error. Habló de un techo, y es cierto, el Seguro Social tiene como un techo $1,000, ¿verdad? Donde existe el tope, a eso le vamos a llamar techo, y esos son $1,000. Si usted gana menos de $1,000, va a pagar Seguro Social, y el porcentaje es 3%. No es que si gana más de 1,000 le toca 30, no, el techo es 1,000, el 3% de 1,000 son $30. Entonces lo máximo que puede pagar un trabajador al Seguro Social son 30 pesos. Bueno, $30, donde el peso es el caló. Son $30, eso es lo máximo. Si alguien gana $1,200, lo más que va a pagar de Seguro Social son 30, porque hay un techo de 1,000. De ahí no se pasa. Entonces yo igual les voy a dar esa información. De hecho, ahorita se las acabo de dar, pero en su momento, cuando veamos el tema, les voy a dar esa información. Así como las AFP. El techo de la AFP es más grande, anda ya por los $6,000, $6,200. Significa de que casi todos pagamos AFP, sin excepción, ¿verdad? Y pagamos por el valor total del sueldo. En cambio, con el Seguro Social, todos pagamos Seguro Social, pero tenemos excepciones para aquellas personas que ganan arriba de $1,000. Los que ganan arriba de 1,000 solo van a pagar hasta 1,000. Es decir, su máximo valor a pagar es $30, que es el 3% de 1,000. En cambio, con la AFP, como el techo es más amplio, son $6,000, los únicos que se pueden acercar a esos valores son los diputados, ¿verdad? O alguna persona que trabaje en una empresa y que le paguen mucho más de eso, ¿verdad? Un gerente general que gane hasta $10,000. Entonces ese se le va a calcular su AFP hasta 6,000. Yo les voy a dar el dato actualizado, andará ahí por los 6,200 más o menos para AFP, pero Seguro Social sí se mantiene en 1,000. Entonces a su salario le vamos a quitar esos dos costos, el Seguro Social y la AFP. Y lo que reste es lo que vamos a ir a verificar si está en la tablita. Obviamente yo también les voy a dar la tablita, ¿verdad? Para que la tengan ahí. Bueno, yo se la voy a ir subiendo a la plataforma. Ahí en la plataforma van a ver cómo están dispuestas los temas y los recursos que vamos a utilizar para esos temas. Bueno, hasta acá la unidad 1. Empezamos la unidad 2 hablando del código de trabajo. Es decir, del 5 de abril en adelante hasta finalizar el ciclo 15 de mayo. Acá vamos a ver las generalidades y las fuentes del derecho laboral. Es decir, a dónde se origina este derecho laboral. Una de las fuentes o la fuente principal es la Constitución de la República, ¿verdad? Allí se origina, pero en sí el derecho laboral, la obligación laboral se va a originar desde el momento en que usted acepte trabajar con un empleador, desde el momento en que ha sido contratado. Ahí comienza la fuente del derecho, ¿verdad? Sin embargo, como ley, su fuente ha sido
la Constitución de la República. Por eso es que en el trabajito que van a hacer del ordenamiento, la Constitución de la República está a la cabeza. Es la principal, es la mamá de todas las leyes. De ahí para abajo ustedes me van a decir qué es lo que está abajo de eso y qué es lo que hay abajo de otro enunciado de ley y qué hay abajo de ese otro. Y así es un trabajo corto, pero que tiene que pensar mucho para hacerlo. Tiene que investigar mucho para hacerlo. Entonces aquí vamos a ver el código del trabajo. Cuáles son esas generalidades del código de trabajo. Y tenemos por acá la quinta evaluación. Miren, la quinta evaluación ya está abajo de lo que es la ley del IVA y la ley de renta. Entonces acá vamos a incluir algunos aspectos de esas dos leyes. Vamos a desarrollar ejercicios de cálculo. Vamos a hacer también algunos talleres adicionales, ¿verdad? Que no es obligación que lo haga, pero si lo hace, pues alguna ponderación tendrá, ¿verdad? Pueda que dé un punto adicional, y como no es obligación, ahí el que lo quiera hacer lo hace, y el que no, pues igual, ¿verdad? No ha perdido nada. Es un punto adicional, un punto extra que se está jugando. Sacó 9 en el examen y desarrolló el tallercito, tiene 10. Sacó 4 en el examen o 5 en el examen y desarrolló el taller, tiene 6. Ya la pasó, ¿verdad? La había aplazado, pero ya la pasó con ese puntito extra. Sin embargo, como les digo, no es obligatorio. Entonces, puede que hagamos algunos talleres, por ejemplo, en los temas de renta e IVA. Acá podría ser un tallercito de renta y un tallercito de IVA. O uno solo, ¿verdad? Y tiene un puntito extra para su evaluación o para su examen. El taller es individual, ¿verdad? El examen también es individual. Los trabajos van a ser grupales. Luego vamos a trabajar con el contrato individual de trabajo. Yo les voy a mostrar un ejemplo de contrato individual de trabajo. Vamos a ver en la ley cuáles son los apartados que debe tener este contrato individual de trabajo. A dónde me obligo y dónde adquiero los derechos. Dónde se obliga el empleador y dónde el empleador exige también sus derechos a través del contrato individual de trabajo. Vamos a hablar de la jornada de trabajo y las prestaciones laborales. Miren, acá por ahí me decía una compañerita, ¿verdad? Yo quiero aprender eso de las prestaciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo se calcula? ¿Qué tengo derecho cuando ya me toque trabajar? Eso lo vamos a aprender acá. No solo el derecho que usted tiene como trabajador, sino la obligación que en un momento dado va a tener que cumplir si usted fuese empleador. ¿Verdad? Si usted decide, no, yo no quiero ser dependiente, yo quiero tener mi propio negocio, yo quiero tener mi propia empresa de consultoría, ¿verdad? Por eso estudié administración de empresa, quiero ser consultor. Entonces a usted le tocará estar desde el punto de vista del empleador. Usted tendrá que cumplir con la jornada de trabajo para sus empleados, tendrá que cumplirle a los empleados las prestaciones. Entonces lo vamos a aprender para cualquiera de los dos puntos de vista, si soy empleador o soy trabajador. Entonces vamos a ver acá las diferentes jornadas de trabajo que hay. Vamos a ver que en un primer momento el Código Laboral divide la jornada en jornadas diurnas y jornadas nocturnas de trabajo. Vamos a ver que la jornada diurna tiene 8 horas y la jornada nocturna tiene 7 horas de trabajo. También vamos a ver la hora extra. La hora extra que se paga en el día y la hora extra que se paga en la noche. Los recargos que tiene la hora extra, ya sea día o de noche. ¿Qué valor tiene una hora extra? ¿Qué valor tiene trabajar en un día de descanso? ¿Qué valor tiene, por ejemplo, trabajar el día domingo, que es el día de descanso, el séptimo día? ¿Qué pasa si incumplo la jornada de trabajo? La ley me dice, pierde el día séptimo, es decir, el día de descanso al que usted tiene derecho, no físicamente como descanso, lo pierde económicamente, en el caso que incumpla la jornada de trabajo. Entonces acá vamos viendo los derechos y las obligaciones que tenemos como trabajadores y como empleadores, ¿verdad? Los dos puntos de vista, los dos polos. Esto no le digo que lo aprendió allá en la Conta 1, ¿verdad? Porque
Tal vez si hicieron un par de operaciones, fueron operaciones aisladas. Entonces me toca acá enseñárselo. Y acá tenemos la sexta evaluación, que va a ser el 24 de abril. ¿Verdad? Que esta llegará hasta el contrato individual de trabajo. Luego vamos a ver la terminación de la relación laboral, que son dos cosas diferentes hablando de terminación de contrato. La terminación de la relación laboral es una y la terminación de contrato es otra. La terminación de contrato es definitiva. La terminación de la relación laboral es una interrupción al contrato de trabajo. Por ejemplo, se ve interrumpida la relación cuando hay una huelga. Vamos a aprender también acá en qué momento se van a dar las huelgas, si las huelgas son legales o no son legales. Vamos a conocer también los sindicatos. ¿Qué tipos de sindicatos existen? ¿Son legales o no son legales? ¿El empleador deberá oponerse a la formación de un sindicato? ¿La ley lo ampara o no lo ampara? Eso vamos a conocer acá. Vamos a hablar de la seguridad social y la ley del servicio civil. Es decir, aquí vamos a ver el reglamento interno que tiene el Seguro Social. Y vamos a conocer la ley del servicio civil para aquellos empleados exclusivos del Estado. Nos vamos a dar cuenta de que acá va a dividir empleados del Estado y empleados del servicio público. O sea, los servidores públicos y los empleados propiamente del Estado. Son cosas diferentes, no es lo mismo. Un diputado, por ejemplo, no es un empleado del Estado, es un servidor público. Entonces está fuera de esta ley. Y vamos a tener aquí al final, el día 15 de mayo, es decir, el último día de clases, vamos a tener la última evaluación. Y aquí vamos a hablar de las asociaciones profesionales y conflictos colectivos de trabajo. Aquí nos vamos a dar cuenta que es esto del conflicto colectivo. Como finalizamos con esta clase y tenemos esta última evaluación, en esta evaluación vamos a incluir esta última clase. Esos serían los 16 temas en las 16 semanas que vamos a trabajar, que vamos a desarrollar el trabajo. Preguntas, dudas, inquietudes que le haya causado la discusión de la planificación. Esto es lo primero que nos manda el decanato. Pero no solo el decanato, sino también la dirección de la universidad a través de la vicerrectoría académica. Nos dice, el primer día de clases, discuta la planificación con sus estudiantes. Menciónele las diferentes evaluaciones que va a tener. Vamos a tener 7 evaluaciones. Esta planificación está ahí en la plataforma. Ahí la tenemos. La plataforma está diseñada a través de pestañas. Está la primera pestañita que corresponde a la bienvenida. Ahí en la bienvenida está el foro de bienvenida, donde usted también puede participar en el sentido de quererse, por ejemplo, dar a conocer, ¿verdad? Cómo le gusta que le digan y cuáles son sus pasatiempos, qué es lo que espera de la asignatura, o sea, cualquier cosa que usted quiera escribir ahí. No es obligación que lo haga, ¿ya? Pero si lo quiere hacer, hágalo. Yo ya expuse ahí mi presentación, ¿verdad? Les doy la bienvenida al ciclo y los incito a que participen también, ¿verdad? Eso es escrito. Y también hay una carta, en esa pestaña de bienvenida hay una carta del decanato, ¿verdad? Que deben leerla. Ahí les expresa algunas situaciones que la universidad pues da como avisos o información de inicio del ciclo. Luego está la siguiente pestañita que habla ya de la unidad 1. En esa pestaña de la unidad 1 dice unidad 1, obligaciones mercantiles y tributarias. Dentro de la pestaña, por semanas, les va a aparecer la información.
Por ejemplo, en esta primera semana ya les aparece ahí el Código de Comercio, la Constitución de la República, aparece un foro también de un tema sugerido y el tema sugerido es el confinamiento. Van a leer un poquito acerca de ello en la Constitución y van a contestar ese foro. Ese foro va unido, el foro es individual, ¿verdad? Pero va unido a esta primera evaluación, que esta puede ser en equipos de 3, que es el ordenamiento jurídico en El Salvador. ¿Verdad? Equipos de 5, pero este era para el otro grupo, donde son un montonazo de gente. Sería de 3 personas. Esta planificación ya está en plataforma, también está, no sé si abajo o encima de donde está el link para entrar a la clase. Ese link es permanente y va a permanecer y con ese vamos a entrar a las clases. Si por alguna razón no pudiese estar en la clase, ¿verdad? Pero tiene tiempo de entrar a la clase del otro grupo, el mismo link le puede servir. Del otro grupo la clase la doy el día lunes, a la misma hora, de 11 a 1. Pero si se le hace más fácil y por eso se inscribió en este horario, pues igual tenga la clase el día que le corresponde, el sábado. El link es el mismo. Ese link va a ser permanente. No necesitamos establecer un link para cada clase. Ese va a quedar ahí de manera permanente. Si tienen alguna consulta, algo que quieran expresar acerca de lo que les he explicado, de lo que vamos a desarrollar. Ya la próxima semana, si entramos con todo a la clase, ya usted habrá hecho la primera tarea, que sería esta, que es cortita, ¿verdad? Es corta. La decidí así cortita por el tiempo, que bien rápido, bueno, el planificador no fui yo para este ciclo, fue otro compañero, pero igual, ¿verdad? Con el aval de los que estamos trabajando la asignatura, ¿verdad? Se decidió colocar esta evaluación para el día 31. Por eso decidimos poner una evaluación cortita, donde probablemente quizás una sola persona la haga en cuanto a la digitada, pero deben pensar los 3, ¿verdad? El equipo, porque debe ser un tema de discusión, un tema en el que ustedes, de acuerdo a lo que lean en la Constitución, de acuerdo a lo que lean en la web, ¿verdad? Pueden buscar ejemplos de otros países, sin embargo, se deben referir a nuestra legislación, a nuestro sistema jurídico. Sin embargo, pueden consultar diversas páginas de otros países para tener una idea. Esa es una de las situaciones que se me olvidaba de decirles. En los trabajos que van a desarrollar, procuren que todo lo que busquen, que toda su investigación se refiera a la ley nuestra. Hay trabajos que usted coloca el tema en la web y de una vez ya encontró el trabajo hecho. Pero esos trabajos no son de El Salvador, son de Ecuador, son de Colombia, ¿verdad? Y fácilmente se detecta. Además hay un programa, ¿verdad? que tenemos para detectar también el plagio. Los trabajos deben ser de ustedes, que sí se van a apoyar con la ley, sí, le pueden dar copiar y pegar un artículo, sí, ¿verdad? Siempre y cuando le expliquen ese artículo, expliquen con sus palabras qué es lo que me están queriendo decir. Obviamente no podemos modificar lo que un artículo dice, ahí sí le vamos a dar copiar y pegar, si acaso nos sirve como amparo a nuestro trabajo, pero debe ser de legislación salvadoreña y no buscar una legislación de otro país. No digo que eso es malo buscar, para nada, ¿verdad? Es parte de la investigación, pero en nuestro caso, nuestra investigación tiene que ser en la legislación del país. Bueno, no sé si hay consultas. Yo tengo una pregunta. Dígame. El método de entrega de
de la evaluación, de esta primera evaluación, va a habilitar un espacio en el aula digital o Sí, a su correo? todavía no, en el aula. Todo va a ser a Ok. través del aula. No se los he colocado todavía porque, bueno, así sencillamente se me olvidó ponerlo. Pero eso es fácil, ¿verdad? Colocamos ahí la manito para que usted suba ahí sus tareas. En cada semana que le corresponde subir una tarea, ahí va a haber una manito Ah, ok, muchas gracias. a la orden. ¿Alguien más? Yoli, tenía una pregunta. Dígame. Con respecto al ordenamiento jurídico, es como una jerarquía, ¿verdad? Es Pero, una guía. ajá, podemos poner ejemplos o solo, digamos, bueno, la primera es la Constitución, es la Carta Magna. Así Entonces, es. ya después se puede desglosar decretos y poner ejemplos, o solo decretos. Podría poner ejemplos para hacerlo más florido, más bonito. O sea, poner decretos y algunos 3 decretos, ¿verdad? Más importantes. Ah, ok. Leyes Y y también le quería hacer una ah, pregunta. dígame. En nuestro caso, se puede un grupo de 4. Sí, uno más, Sí, uno menos no me va a afectar. vaya, está bien. No hay problema. Gracias. A la orden. ¿Alguien más? Tenemos todavía 12 minutos. Las clases podrán terminar exactamente a la hora, 5 minutos antes o 5 minutos después. Vamos a procurar cumplir el tiempo. Si terminamos antes, pues igual no va a ser tampoco tanto tiempo, ¿verdad? Media hora antes, 40 minutos antes, no, ¿verdad? Pueden ser al máximo 10 minutos antes, es decir, a la 1 en punto. Si el tema es muy largo y ustedes les agarró de preguntar bastante porque el hambre los ha hecho hablar mucho, ya probablemente nos alarguemos un poquito más. Pero en la mayoría de casos vamos a procurar cumplir con el horario, tanto de inicio como de finalización. Bueno, ¿habrán más preguntas? Licenciado, Dígame. yo tengo una duda con respecto a los grupos. En Ajá. realidad yo creo que no conozco a nadie en este grupo. No sé si habrán compañeros que también no tienen o ya estarían completos. Así hacerlo de forma individual, no sé si se podría. Bueno, primero probemos si encontramos a alguien con quien trabajar. ¿A dónde lo vamos a lograr? Ahí hay un foro de bienvenida, donde usted se va a expresar, usted va a decir, ¿verdad?, quién soy, estoy solita en el mundo, ¿verdad? Necesito un compañero, no sé, ¿verdad? Y si no pudiese, pues, ¿verdad? Si ningún compañero ya les dice, no, todos los grupos, yo ya estoy completo, ¿verdad? Yo ya tengo grupo, todos los grupos encuentran de que ya no hay espacio, ni modo, ¿verdad? Nos va a tocar solitos. Ah, vaya, está bien, ya salí. A la orden. ¿Alguien más? Pero más bien una recomendación que nos puede hacer usted a la hora de estar desarrollando la tarea, algunos, no sé, puntos que nos pueda, digamos, no guiar, sino más bien aconsejar dónde buscar tal vez, qué buscar bien. Sí, de hecho, bueno, ahorita queda libre la investigación para ustedes. De repente se topan con que, miren, no hay nada. Por más que buscamos, ya leímos y no encontramos nada. Entonces yo les podría echar la mano. ¿Cómo lo vamos a hacer? En la plataforma hay una mensajería. Es como un chat. Usted puede escribir a cualquier hora del día. Yo lo voy a revisar todos los días en la noche. De las 9 en adelante, 2 horas por decir algo, de 9 a 11 de la noche voy a estar revisando. Y ahí le voy a contestar. Otra cosa que tienen es a través de los foros, ¿verdad? Pero si lo hacen a través de la mensajería, eso es como más personalizado, es más privado. Por ahí veo que algunos ya se están despidiendo, ¿verdad? Es normal, ya terminamos, solo estamos escuchando si alguien tiene algunas inquietudes, ¿verdad? Hasta acá hemos llegado, ya es lo último que se explicó. Solo que usted tenga inquietudes, pues yo sigo explicando. Así que no se preocupen cuando se topen
en alguna tarea, pues yo les puedo echar la mano. Ok, muchas gracias, Lick. A la orden. Emily, una cosa. Dígame. No sé, ¿usted algún consejo para nosotros para que podamos, para que se nos facilite más la materia? ¿Algo que tenemos que hacer antes? No sé, ¿algún consejo? Bueno, el consejo es que no se olviden de estar ingresando a la plataforma, porque en la plataforma es donde les voy a estar subiendo los materiales, ¿verdad? Ir leyendo los materiales, no dejarlos para mañana. O sea, si tengo tiempo hoy en la noche, empiezo a revisar qué tiene la plataforma hoy en la noche. Veo que hay un foro. ¿A qué me pide un foro? Me pide que vaya a leer algo. Me pongo en contacto con ese material y empiezo a leer. No darle agua, es decir, no dejar para mañana lo que tengo que desarrollar hoy. Porque tendrán otras asignaturas que si usted va dejando el tiempo, de repente se le va llenando, ¿verdad?, de tanta información su cuenta que de repente no va a hallar qué hacer. Entonces, es no darle agua. Visitar la plataforma en las diferentes materias que tengan y ir leyendo los materiales, ir viendo si hay foros, ¿verdad? Si no hay foros, pues leer los materiales, que ahí se les van a estar subiendo. Para aquellos que no entren a una clase, ¿verdad?, por razones personales, va a quedar grabada la clase. Yo la voy a subir en 2 o 3 días posterior al desarrollo de la clase para que pueda escuchar la clase, ¿verdad? Si algo no le parece, pues irla adelantando. Usted sabe cómo administrarla. La cuestión es que no deje de lado el ingreso a la plataforma. Es su aula, son sus clases. Virtualmente la ventaja es que usted puede entrar a cualquier hora, excepto el día de las clases, ¿verdad? Ahí hay un horario que cumplir. Entonces mi recomendación es eso, no le demos agua a la materia, a las asignaturas que tengan inscritas. Estemos en contacto con la plataforma, veamos qué es lo nuevo que nos ha colocado el docente. Cada semana vamos a estar subiendo algo diferente, todas las semanas. Entonces no podemos pasar un mes sin entrar a la plataforma, porque vamos a tener 4 semanas que se nos han acumulado y probablemente hasta hayamos perdido alguna evaluación. Entonces mi recomendación es esa, que estén en contacto constante con la plataforma y que vayan leyendo. De hecho ya tienen el primer foro que se llama Confinamiento por COVID-19. Ahí vamos a ir a leer cuáles son los derechos que nos violentaron y si el gobierno tuvo o no tuvo, por decir algo, razón de exceptuar esos derechos y por el tiempo que lo hizo, si fue correcto o no fue correcto. ¿Se acuerdan que cada 15 días le iban dando prórroga? Entonces, ¿cuántas prórrogas fueron las adecuadas? Si se pasó el mandatario o no se pasó. Si la Asamblea Legislativa tuvo razón en no permitirle más confinamiento o él tuvo derecho de acuerdo a la Constitución. Eso es lo que vamos a leer ahora, por el momento. ¿Cuál es el lapso de tiempo para poder participar en el foro? Toda la semana hasta la siguiente clase. Ok, gracias. A la orden. Bueno, si no hay más consultas, gracias por haberme soportado estas 2 horas, por haberme escuchado, por haber estado presente y por haber participado. Que tengan una feliz tarde. Adiós, feliz tarde, Lick. Dios, cuídense. Gracias, Lick. Adiós. Dios, a la orden. Adiós, Lick. Feliz tarde. Gracias igual. Gracias, Lick. A la orden.